¿Qué tal? ¿Listos para dominar un tema clave del inglés? Hoy vamos a desglosar cómo hacer preguntas, pero de una forma que de verdad se entienda. Súper clara y al punto. ¡Arranquemos! Ok, esta es nuestra ruta para hoy. Primero, la base de cómo se arman las preguntas. Después, la regla especial del verbo be. Luego, la regla para todos los demás verbos con do y does. Le sumamos las plegoras de pregunta para obtener más info. Y cerramos con los errores típicos para que no nos pasen. Bueno, empecemos por el principio. A ver, hacer preguntas en inglés a veces se siente como armar un rompecabezas al revés, ¿no? Pero la verdad es que todo se resume en dos reglas principales. Dos, nada más. Vamos a descubrirlas. Es súper común tener esa sensación. De verdad, muchos estudiantes sienten lo mismo. Pero no hay de qué preocuparse. Estamos a punto de aclarar todo el proceso y van a ver que tiene muchísima lógica. Y aquí está la gran noticia. No hace falta memorizar una lista interminable de reglas. Para la mayoría de las preguntas en presente, solo necesitamos entender bien dos conceptos fundamentales. Solo dos. ¿Ven que no es tan complicado? Vamos con la primera regla. Este es para un verbo que es un poco especial. Es como la celebridad de los verbos en inglés, el verbo be. Y como toda celebridad, tiene sus propias reglas. Veamos cómo funciona. Miren qué interesante esto. A la izquierda tenemos una afirmación. She is here. A la derecha, la pregunta. ¿Is she here? ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente el verbo is y el sujeto she cambiaron de lugar. Es un simple intercambio. Lo mismo pasa abajo con they are ready y are they ready? Y a este movimiento, a este cambiazo, se le llama inversión. Así de fácil. Cuando usamos el verbo be, o sea, am, is o are, para preguntar, solo le damos la vuelta al sujeto y al verbo. Y listo, ya tenemos nuestra pregunta. Ok, ya dominamos al especial verbo be. Pero, ¿qué pasa con todos los demás verbos, como correr, comer, estudiar? Bueno, para todos ellos tenemos nuestra segunda gran regla. Para estos otros verbos necesitamos un poco de ayuda. Y aquí es donde entran en escena nuestros ayudantes o verbos auxiliares, do y does. Piensen en ellos como las llaves que nos abren la puerta para poder hacer la pregunta. La fórmula es súper sencilla, es como una receta de cocina. Paso 1, empezamos con do o does. Paso 2, ponemos el sujeto, o sea, de quién estamos hablando. Y paso 3, agregamos el verbo principal, pero ojo, en su forma más simple, sin cambiarle nada. Veámoslo en acción. La afirmación "You like pizza" se convierte en pregunta simplemente poniendo do al frente. ¿Do you like pizza? Y con he plays guitar usamos does, porque hablamos de él, y queda ¿Does he play guitar? Fíjense que el verbo plays pierde la S. Entonces, para que quede súper claro, aquí está el resumen. Si el verbo es be, hacemos la inversión, como en ¿Is she a student? Si es cualquier otro verbo, usamos un ayudante, do o does, como en ¿Do they live here? Esas son las dos reglas clave. Perfecto. Ya tenemos la base para las preguntas de sí o no. Pero claro, a veces queremos saber más. Queremos saber el dónde, el cuándo, el por qué. Así que es hora de subir de nivel. Para eso, tenemos estas herramientas. Las famosas question words. Who para personas, what para cosas, where para lugares. Cada una nos sirve para obtener un tipo de información específica. El truco para usarlas bien es empezar con la pregunta de sí o no que ya sabemos armar. Por ejemplo, ¿Does she work here? La respuesta a esto es un simple sí o un no. Pero si lo que queremos saber es ¿dónde trabaja? Es muy fácil. Tomamos la palabra where y la ponemos justo al principio de todo. Y listo. Where does she work? Así transformamos una pregunta cerrada en una abierta. Muy bien, ya casi lo tenemos. Para cerrar, vamos a revisar un par de errores muy comunes para poder identificarlos y, por supuesto, evitarlos, así pulimos nuestras habilidades al máximo. Este es, quizás, el error número 1. Miren el ejemplo incorrecto. ¿Does he likes music? Error. Si ya estamos usando does, el verbo principal vuelve a su forma base, sin la S. Lo correcto es, ¿does he like music? Y esta es la regla de oro. Piénsenlo de esta manera. El auxiliar does ya está haciendo el trabajo de indicar que hablamos en tercera persona. Ya lleva la S. El verbo principal ya no la necesita. Un trabajo a la vez. Y aquí va otro punto clave, especialmente para quienes hablamos español. A veces, para preguntar, solo cambiamos la entonación,
Pero en inglés, eso no es suficiente para que la pregunta esté bien formada. Con el verbo be hay que hacer la inversión. ¿Are you happy? Es un cambio en la estructura, no solo en el tono de voz. Y con esto lo tenemos. Como ven, no era tan complicado. Con estas reglas claras, ahora tienen las herramientas para preguntar lo que quieran con mucha más confianza. Así que ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué es lo primero que se animan a preguntar?